Hermanos, la paz de Dios, una vez más nos reunimos para alabar al Señor y va avanzando el tiempo, los días. Dios ha sido bueno. Gracias a Dios que gozamos de su presencia, de sus bendiciones. Hoy vamos a hablar un poquito y continuamos hablando acerca de la evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto asuntos como la semana pasada, Cristo resucitó para salvarme. El tema que hoy nos ocupa o nos ocupará es Cristo resucitó para que anuncie su evangelio. Y vamos a leer en el capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, hermanos. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo número 28. Búsquelo usted. Mientras tanto, saludamos a todos los siervos de Dios, a toda la iglesia de nuestro presbiterio, a las congregaciones que lo integran, a los pastores, comisiones y a todos, cada uno de los hermanos, amigos que se unen, se conectan por este medio para ser edificados y en esta tarde escuchar la palabra de Dios. Mateo 28 del 16 al 20 dice así. Ahí también en su casa, hermanos, leamos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La resurrección, hermanos, es un evento, es un suceso cuya evidencia es indudable. Lucas, el médico, habla precisamente de esto cuando escribe el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles. Dice que se apareció con pruebas indubitables, pruebas indudables, pruebas irrefutables. Por tanto, nosotros concluimos y decimos, sostenemos, afirmamos que
la resurrección es evidente, es una realidad. La resurrección de Jesucristo es una realidad. Y es el evento, es el suceso a través del cual nuestro Señor Jesucristo, para dar cumplimiento a su palabra, cuando Él dijo, nadie hablando de su vida, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Es la resurrección, pues, el suceso a través del cual nuestro Señor Jesucristo viene y vuelve a vivir, ¿sí? Volver a vivir el cuerpo lacerado, el cuerpo que fue herido por nuestras maldades y en lo fisiológico dejó sus signos vitales, dejaron de funcionar, murió. Eso es, ya lo vemos que los 5 eventos del cristianismo, la encarnación, su ministerio, predicación, su muerte, ¿verdad?, su resurrección y su ascensión son la base principal, los aspectos que sostienen la vida del cristiano, de la doctrina cristiana en general. Y nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Y entonces podemos nosotros afirmar con toda certeza, por las evidencias de la Biblia, por las evidencias de la historia, por las evidencias también de la arqueología, etcétera, y sobre todo por la evidencia que cada uno de nosotros y la iglesia, cada creyente, cada persona es una evidencia de que Cristo vive. Cristo vive, hermano, le pregunto, ¿Cristo vive? Él vive, ¿sí? Él vive, Él reina, Él está con nosotros todos los días. Y dice la palabra del Señor que cuando fue este suceso, estos eventos, dice que los suyos, sus discípulos fueron a Galilea. Vayan a Galilea cuando Él había resucitado, ¿verdad? Decidle a mis discípulos que vayan allá al norte, a los entornos, lugares de Galilea, porque allí me verán. Decid a mis discípulos que yo voy delante de ellos, que vayan allá al mar de Tiberíades, que vayan allá por Nazaret, allá, dice, porque allí me verán. Y entonces ellos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, dice, ordenado. Y fíjense, hermanos, que cuando le vieron, dice el versículo número 17, le adoraron. Cuando le vieron allá en Galilea resucitado, le adoraron, tal como Tomás lo hizo. Tomás, cuando lo vio, y él dijo, yo no voy a creer. Algunos dudaban en ese momento, hoy muchos dudan, pero nosotros no, porque para nosotros la resurrección ha sido evidente. Y entonces cuando Tomás lo ve, dice, no le pregunta, el incrédulo decía, si no metiere mi mano, mis dedos en sus heridas, si no le viere, si no le palpare, no creeré. Entonces cuando el Señor cuando mira al Señor, se le aparece, dice, lo único que Tomás dice, lo único que nosotros decimos es, Señor mío y Dios mío, porque me viste, Tomás, creíste. Dice, más bienaventurado son todos aquellos que no vieron y creyeron. Para nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque hemos creído en el Cristo vivo, en el Cristo que se levantó de la tumba. No podía retenerle la muerte, los lazos del sepulcro, de la tumba. Poderoso se levantó. Dice Pablo a los romanos que fue declarado Hijo de Dios con poder, por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a las naciones, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser santos. Gloria a Dios. Y entonces Jesús se les acerca y les habla diciendo, allá en Galilea, se les aparece y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad, no desde ese momento, sino desde siempre.
No en ese momento en que Él ha resucitado, no, Él desde siempre ha tenido toda la autoridad. Capítulo 5 de Juan habla precisamente de la autoridad del Hijo. Dios le ha entregado a Él todo. Él mismo es el creador. Lo vemos en el Génesis como el creador. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, creando todas las cosas, los astros, las galaxias, todo. Y aquí en la tierra también, la vegetación, el mar, etcétera. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso Él tiene toda potestad. Cristo tiene toda potestad, dice la carta a los Efesios, toda autoridad, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo está sujeto a Él. Él es el Señor de la creación, dice visibles, sean visibles e invisibles, ¿verdad? Él tiene toda potestad, ¿sí? Potestad significa autoridad, significa soberanía. Él la tiene en el cielo y en la tierra. Alaba usted al Señor. Cristo tiene toda autoridad allí en el cielo. Él es el Dios verdadero. El Hijo de Dios ha venido, dice 1 Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Este es el verdadero Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, dice Pablo a los romanos, la muerte no se enseñorea de Él. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si reconocemos, como dice Pablo a los también filipenses, para que en el nombre del Señor heredó un nombre, ¿verdad? Heredó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra. Así nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Él, nos inclinamos delante de su majestad, de su potestad, de su soberanía, de su investidura de Rey, de Señor de señores, de Él, dice la Escritura, nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. Sabiendo pues que Él tiene toda autoridad y que Él está con nosotros, con su iglesia, nos da una encomienda. Por tanto, si sabemos que Él es, si los discípulos entendieron y supieron, porque le palparon, todo lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice Juan, ¿sí? Y si nosotros también hemos palpado y experimentado la gracia de Cristo a través de su resurrección, a través de nuestra salvación, hermanos, Él les dice a aquellos, como nos dice a nosotros, por tanto, ¿sí? Por tanto, como consecuencia de, si están seguros de esto, por tanto, hagan aquello. Por tanto, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo resucitó para que usted, para que todos anunciemos el Evangelio. Como dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Para que todos conozcan, dijo el apóstol Pablo, cuando hubo experimentado su relación con el Cristo vivo, que había resucitado y camino a Damasco se le aparece y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Le dice el Cristo vivo, el Cristo invisible, el inmortal, le dice, levántate y ponte sobre tus pies, ve a Damasco porque allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces el Señor manda también a Ananías para que le vaya a orar por él y reciba la vista. Y entonces ahí le dice, ¿verdad? Porque este es un instrumento útil para la propagación, para que anuncie el Evangelio a naciones, a reyes, y que que lleve el Evangelio. Así nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha traído para que hagamos discípulos, para que prediquemos su palabra, para
Cristo resucitó y nos encomienda también en esta tarde que anunciemos su palabra. Dijo Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Todos, cuando hablaron de la resurrección y después de haber sido investidos con el poder desde lo alto, salieron gozosos, investidos con la potencia del Espíritu glorioso, del Espíritu Santo, salieron predicando, salieron anunciando el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, hermanos, esta encomienda no solamente fue para aquellos, sino para nosotros. Hoy más que nunca, este mundo que se deshace, este mundo que está triste, este mundo que está preocupado, que está temeroso, este mundo que está en decadencia, en lo moral, en lo espiritual, en todo, en lo material también, está en una catarsis espiritual este mundo. Se necesita una iglesia poderosa, una iglesia, corazones, personas que se levanten conscientes de la potestad del Todopoderoso, de la potestad de Cristo, que nos manda, que nos impulsa, que nos mueve por la unción y por la gracia de su Espíritu a ser movidos, a anunciar a otros, al pobre, al rico, a todos, a todas las personas, a los niños, a los varones, a los adultos, los que tienen, sí, los que tenemos esta bendición. Vamos, porque esta es la encomienda. Y de hacer discípulos a todas las naciones, a todas las poblaciones, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Vamos a hablarle, vamos a decirles que Cristo es real. Vamos a decirles que Cristo quiere su felicidad. Vamos a decirles que Cristo quiere el bienestar para sus vidas, que Cristo quiere salvarles, que Cristo quiere ser su amigo, que Cristo quiere ayudarles. Y de hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre, dice, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Esa es la encomienda, hermano. Esa es la predicación. Ese es el asunto. Ese es el tema de esta tarde para la iglesia, para el presbiterio, para nosotros, de manera personal, para los pastores, para los misioneros, para las hermanas, para los varones, para los niños. Vamos a hablar de Cristo, vamos a anunciar su palabra gloriosa, vamos a decirle a la gente que en Cristo hay esperanza, que Cristo vive, el Cristo que nos transformó, que sigue transformando vidas. Vamos a decirles que Él es el mismo, como dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por siempre. Y Él quiere ayudarle, y Él quiere bendecirle, y Él quiere que ustedes y nuestras familias seamos instrumentos de su gloria, instrumentos de su servicio, instrumentos para que podamos traer también a otros al conocimiento del Señor, al conocimiento del Evangelio. Vamos, no dudemos. Dice la Biblia que y cuando le vieron le adoraron. Sí, le adoraron, sí le reconocieron y le adoraron. Fíjense cómo dice el versículo 17, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Algunos todavía en nuestras congregaciones, algunos de nosotros todavía en nuestros corazones dudamos de la gracia, dudamos del poder, dudamos, pero no hay lugar para la duda, no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para dudar de la encomienda. Dice la palabra del Señor que algunos dudaban, pero Jesús se acercó y les da la encomienda. No, vayan, tienen que ir. Así Cristo a la iglesia, Cristo a nosotros nos encomienda que vayamos, que llevemos su palabra. Dice que Cristo resucitó nuestro tema para que anunciemos su evangelio, que la obra crezca. En la oración puedes trabajar, yendo a predicar, aportando también los recursos, apoyando en la obra misionera, en tu iglesia, en tu congregación, anunciando de una manera, de otra manera, trayendo a otros, invitando a otros, hablándoles de Cristo, ayudando, llevando un auxilio real a los necesitados. Así puedes ganar a otros. Dice aquel canto, muchos que viven en tu alrededor. Mira a tu alrededor
y vas a ver que alguien necesita de Cristo, tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu colonia, allí donde estás, ahí donde estamos, aquí donde estamos, alguien necesita de Cristo. Lleva el Evangelio, háblales de Cristo, háblales del Cristo vivo, del Cristo poderoso que puede dar vida y vida en abundancia. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios use tu vida, hermano, amigo, que Dios use tu vida, hermana, que Dios use tu vida, joven, que Dios use tu vida, amado pastor, amados colaboradores en cada iglesia, que Dios use sus vidas y les dé la forma y la estrategia para trabajar por Cristo, y que su nombre y solo su nombre sea altamente glorificado. Haga compromiso con el Señor en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de escuchar tu palabra y tú nos llamas, haces un llamado especial para que llevemos tu palabra, para que anunciemos lo que hemos experimentado, para que anunciemos lo que quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo quite de nosotros toda duda, todo temor, todo estorbo, porque hay estorbos para anunciar el Evangelio. Aún como siervos de Dios hay a veces dudas, hay a veces para anunciar tu palabra, pero Pablo le dice a Timoteo, aun cuando tiene que desempeñar su ministerio en la iglesia y en las diferentes actividades, le dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como pastores, ayúdanos como varones, las hermanas, los jóvenes, los niños, en todos los niveles de la iglesia, podamos nosotros hablar tu palabra con denuedo, desde los niños, desde los jóvenes, desde los varones, hermanas, ayudas en el ministerio en cada iglesia, los pastores, Señor, que trabajan, que sirven con alegría, que no nos conformemos como pastores, sino que hablemos y trabajemos juntamente con la iglesia para traer a muchos, a otros, al Evangelio. Danos tu palabra, pon, Señor, cada día este deseo, este anhelo de salir, impúlsanos, muévenos por el poder y la gracia de tu Espíritu a salir adelante, a trabajar y a evangelizar donde haya un enfermo, donde haya un necesitado, donde un familiar nuestro necesite. Ayúdanos, Señor, para trabajar por Cristo, para trabajar y anunciar al Cristo que vive. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Padre hermoso. En el nombre del Señor, fortalece nuestra fe. Aleluya. Amén. Bueno, busque usted ahí en su Biblia el Salmo número 23. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Cuando se predique todo el Evangelio, es una señal. Es una señal antes de la venida de Cristo, que se publique, que se anuncie el Evangelio en todo el mundo, y después de esto vendrá el fin para testimonio a todas las naciones. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora, Señor, quédate con nosotros, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda tus siervos, bendice tu obra, haz prosperar a cada iglesia. Este tiempo de pandemia es un tiempo de oportunidad para que hablemos con denuedo tu palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, consolación con su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.